y me voy a olvidar de preguntar. Por favor, licenciado, si nos puede dar con las preguntas que ella, diré, los ejercicios que tengo que hacer del deber de la semana 7. Dice 5 ejercicios de partida doble. Ya, los ejercicios no están en el contenido. Si no están en el contenido, deben plantearse Ah, por ya, parte de gracias. ustedes. Ya. Primer grupo, si ahí está el representante para que siga preparando, por favor. Si no, caso contrario, el grupo 2 para ganarnos tiempo. Buenas noches con todos. El grupo número 1, por favor, para que inicie la exposición. Por favor, el grupo número 1 no tenemos para que continúe el grupo número 2, por favor, con la exposición. Inge, sí estoy para el grupo número 1. Buenas noches. Por favor, iniciemos. Vamos a hacer solo la exposición. Las preguntas quedan excluidas por un honor a tiempo, ¿no? Porque son 9 grupos para que todos puedan exponer. Ya le De comparto la acuerdo. pantalla ahí. Muy amable. Ya, Inge. Buenas noches, ingeniero, y con todos los compañeros. Nosotros, en mi grupo, le vamos a presentar sobre la empresa y la necesidad contable. Una empresa es una organización económica y social que combina recursos humanos, materiales y financieros para producir bienes o servicios que satisfacen necesidades. Su objetivo principal es generar ingresos y alcanzar rentabilidad. Las herramientas esenciales en la contabilidad. La contabilidad es un sistema de información que identifica, clasifica, análisis e interpreta las operaciones económicas. Preparaciones, información confiable sobre las situaciones financieras y los resultados del negocio para una gestión efectiva. ¿Por qué las empresas necesitan contabilidad? Control interno. Asegura que el uso adecuado de recursos y
ineficiencias y pérdidas. Toma de decisiones. Proporciona datos financieros claves para inversiones, créditos y precios. Cumplimiento legal y fiscal. Permiten calcular impuestos, presentar declaraciones y evitar sanciones. Comunicación externa. Demuestran solvencias y confiabilidad a bancos, proveedores e inversionistas. Contabilidad, la diferencia en la gestión. Sin contabilidad, riesgos y desorden. Mezclan gastos personales con los de la empresa. Olvidar montos y plazos de deudas. Y no solo quienes deben. Son errores comunes que llevan a la desorganización y la falta de control financiero. Contabilidad, control y transferencia. La el registro separado de una transferencia es el control de proveedores y clientes. Y los estados financieros permiten un uso de gestión clara, facilitando la obtención de presentamos en el crecimiento empresarial. Consecuencias críticas de ignorar la contabilidad. Desplaza, desplaz- Descapacitación, retiros sin control que agotan la liquidez y conducen la quiebra. Problemas fiscales, multas, embargos y cierres de la empresa por incumplimiento de obligaciones. Decisiones erradas, inversiones no rentables o contrataciones de personas innecesarias sin datos fiables. Fraude interno, falta de auditorios y registros que facilitan el robo por parte de los empleados. Contabilidad gerencial, estrategias y visión. Análisis de rentabilidad. Evaluar el desempeño por producto, cliente o zona geográfica para optimizar ingresos. Punto de equilibrio. Determina el volumen de ventas necesarias para cubrir costos y generar ganancias. Análisis de variaciones. Compran resultados reales con el presupuesto para identificar desviaciones y ajustes estratégicos. Indicadores financieros. Generan métricas claves como ROA, liquidez y endeudamiento para una evaluación integral. El valor estratégico de la contabilidad. La contabilidad es indispensable para una empresa. Sepa su situación financiera, cumpla obligaciones o toma de decisiones informales. Es la base para evitar el fracaso, impulso al crecimiento y mantener la confiabilidad en el mercado actual. Referencia, las referencias bibliográficas de lo que hicimos el trabajo, ingeniero. Gracias. Por favor, la representante que subió la tarea a la plataforma del grupo número 1, por favor. Gabriela Simales. El grupo 2, por favor. ¿No? El grupo 3, Buenas noches, profesora. Sí, aquí estamos en el grupo 2. por favor, ayúdenos.
Ya, un ratito. El grupo 3 por favor, seguirá. Ahí está, qué lento. Bueno, es que tenemos problemas ahorita para poder hacer Zoom en, en el programa que nosotros pudimos hacer lo que es la presentación, pero bueno, voy a continuando, eh, continuando explicando lo que vamos a hablar. Bueno, nosotros somos el grupo número 2, conformados por Alison Busto, Genesis Busto, Sara Córdoba, Wilson Vallejo y Gabriela. Es Gabriela sin una, sin una PMR. Bueno, nuestro tema es la clasificación de las empresas. Sí, sí pudiste abrir, Sarita. No pudiste abrir un poquito más el archivo. Una flecha de abajo tiene que darle, por favor. Una flecha y más abajo ahí va pasando. Eso, abajo hay una flecha. Sí, ya.
Bueno, este, aquí, bueno, vemos lo que es la clasificación de las empresas. Una presentación del grupo 2, bueno, nuevamente, de la carrera de marketing. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la importancia y los diversos criterios para organizar el mundo empresarial. Bueno, presentado por el ingeniero Marcelo Colay. Siguiente, compañera. Ya. Bueno, aquí vamos a dar una breve introducción de lo que es la clasificación empresarial. Bueno, aquí la clasificación empresarial permite ordenar la diversidad de organizaciones económicas según criterios como tamaño, actividad, propiedad, ámbito de actuación y forma jurídica. Facilita el estudio, comparación y regulación, ayudando a comprender cómo las empresas generan valor en distintos entornos. Igual como vemos aquí también en los negocios que se genera aquí a nivel mundial. Ya uno de ellos son, se les puede llamar como empresas ya. Siguiente, compañero. Bueno, ¿qué es una empresa? Hablando de ello, es una unidad económica organizada que combina trabajo, capital, recursos técnicos y producir bienes o servicios que desempeñan el papel fundamental en lo que es la economía de un país, generando empleo y promoviendo el desarrollo y fomentando la innovación. Siguiente, compañero. Bueno, aquí la importancia de clasificar las empresas. Porque, bueno, aquí vemos que empresas, uno se imagina un edificio o se imagina un lugar, eh, un solo lugar de, ¿cómo se llama? Que está en un solo territorio, no, o sea, aquí nos vamos, para hablar de empresas, hay varias clasificaciones. En ellas, bueno, aquí permite diseñar lo que son las políticas públicas, programas de financiamiento y estrategias de desarrollo más adecuadas, ayudar a entender la estructura empresarial real de un país, como la predominancia del micro y pequeñas empresas en Ecuador. Facilita la definición de estrategias de marketing, organización interna y expansión. Relación profesionales. Bueno, y como también les explicaba, empresas, hay micro, que son empresas, eh, pequeñas empresas, hay grandes empresas, los negocios también se pueden decir, bueno, no tanto empresas, sino los emprendedores, ¿ya? Eh, Siga, compañera, por favor. Bueno, aquí vemos los tipos de clasificación de empresas. Como les comentaba, aquí está según su actividad económica, también el sector primario, secundario y terciario. Según su tamaño, como les comentaba también, el micro, pequeñas, medianas y grandes. Según el origen de capital, públicas, privadas y mixtas. Y también está lo que es su forma jurídica, que es la persona natural o sociedades. Y el según su finalidad, con o sin fines de lucro. Ya, aquí vemos que son las clasificaciones de actividad económica. Bueno, aquí los tres sectores fundamentales de la economía, por ejemplo, el sector, empezando por el sector primario, bueno, en estas empresas son las empresas dedicadas a la extracción directa de recursos naturales como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Aquí el sector secundario, bueno, son empresas que transforman materias primas en productos elaborados o semi-elaborados mediante procesos industriales, que son las fábricas, las empresas más grandes. El sector terciario, bueno, son las empresas que ofrecen servicios a la población y otras empresas como bancos, hospitales, escuelas y comercio. Ya, aquí vemos lo que es ya, la clasificación por tamaño, según su número de trabajadores e ingresos. Bueno, como les comentaba, hay veces aquí vemos las microempresas, que son los negocios pequeños, a menudo familiares, con 1 a 10 trabajadores, ingresos modestos. Por ejemplo, vemos negocios como locales comerciales, ya, o cuando una persona, en este caso en la contabilidad,
se les clasifica como RIMPE negocio popular. Son personas que pueden ejercer un negocio pequeño y ellos pueden hacer uso de sus facturas poniéndole un nombre comercial a través de su RUC. Bueno, aquí vemos lo que son las pequeñas empresas más organizadas, que son entre 10 y 50 empleados de mayor potencial de crecimiento. Bueno, aquí vemos que en el SRI son las personas emprendedores, RIP emprendedor, que son personas que ya sus ingresos son más de 20.000, sí, de 20.000 anual, más, o sea, 20.000 anual, ya se convierten en personas de RIP emprendedor, que son ya empresas un poquito con más eh, cantidad de empleados. Bueno, aquí vemos lo que son las medianas empresas, que bueno, aquí ya aumenta más el número de empleados, por ende es el trabajo, ya son empresas como ya fábricas, donde hay más variedades de personas y más posibilidades de empleo, con estructuras y tecnologías avanzadas. Que en ese entonces, bueno, en el SRI las tenemos como régimen general. Y bueno, aquí vemos las grandes empresas que son más de 250 empleados. Ahí ya son, pues, por ejemplo, podemos poner la multinacional Unilever, podemos poner ya fábricas demasiadas grandes, ya multinacionales también se puede decir, que bueno, ya tienen bastante variedad de empleados y bueno, sus ingresos pueden ser a veces son clasificados como contribuyentes especiales o régimen general también por la cantidad de personas. Aquí vemos lo que son las clasificación por origen de capital. Bueno, vemos lo que es el sector público, que son empresas públicas, son empresas del Estado, vemos lo que es CNT, el IES, los hospitales, eh, el Banco del Estado, todo eso son empresas públicas. Aquí también vemos, la siguiente compañera, vemos también lo que son las empresas privadas, que bueno, el capital de particulares buscan principalmente la rentabilidad, por ejemplo, el banco, el grupo El Rosado, bueno, ahí ya son empresas de personas, como les indicaba, más o menos como las empresas medianas, que ya se trabajan mediante un RUC y ya no es algo del Estado, sino que ya es puesto por uno mismo, ya tienen representante legal y lo demás. Bueno, aquí vemos empresas mixtas, que es lo que son las combinaciones de aportes de capital público y privado para proyectos estratégicos como la Cervecería Nacional, el aeropuerto de Quito, o también puede ser, por ejemplo, cuando hay en el hospital del IES que contratan prestadores externos, consultas externas de personas particulares que también hacen, se puede decir el complot, o sea, para poder ser una empresa mixta. Ya, aquí vemos lo que son de forma jurídica. Aquí vemos la determinación de la responsabilidad. Bueno, aquí vemos ahí las personas naturales. Compañera, ahí ajá. Aquí, bueno, aquí voy a explicar un poco más sobre las personas naturales, que es el empresario que opera en su propio nombre, asumiendo responsabilidad limitada sin distinción del patrimonio. Que en este caso a veces hay personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Y según eso, también el SRI te va poniendo lo que es qué clasificación, o sea, si vas a RIPE, negocio popular, o te vas a régimen general. Aquí vemos lo que son las sociedades anónimas, que bueno, aquí es capital dividido en acciones, socios con responsabilidad limitada al valor de sus acciones común para grandes. Eh, bueno, aquí vemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, que bueno, son de socios limitados al monto de sus aportes, que son más flexibles en la administración y decisiones. Y bueno, aquí es compañía en comandita simple. Hay dos tipos de socios, que son los gestores de responsabilidad ilimitada y comanditarios, que son de responsabilidad limitada al aporte. Siguiente compañía.
Aquí vemos la compañía de comandita por acciones, que es similar a la simple, pero el capital de los socios comandatarios está dividido en acciones, facilitando lo que es la transferencia. Y bueno, aquí vemos las SAS, que son sociedades por acciones simplificadas. Bueno, esto es una estructura flexible para emprendedores, responsabilidades limitadas que pueden ser unipersonal y transmisión de acción sencilla. Son empresas como microempresas. Ya, aquí vemos la clasificación por finalidad. Las empresas con fines de lucro, bueno, son orientadas a la generación de ganancias para los socios con el fin de maximizar la contabilidad y el retorno de inversión. O sea, crear una empresa con la finalidad de poder tener ingresos. Bueno, y las empresas que son sin fines de lucro, constituidas para promover causas sociales, culturales, educativas o ambientales, sin que los beneficios se distribuyan entre los socios. Por ejemplo, podemos poner la Junta de Beneficencia, lo que son las notarías nacionales, son entidades que no cobran, o sea, que lo hacen de manera, se puede decir, de manera sociable, de manera sin generar un lucro para ellos. Ya, esa es la diferencia entre las empresas con fines de lucro. Bueno, aquí en lo que es la conclusión, vemos la clasificación, bueno, aquí vemos la clasificación en Ecuador que integra criterios económicos, jurídicos, tributarios y administrativos. Vemos también lo que son, según la clasificación, vimos también lo que son tamaño, actividades, capital, forma jurídica y régimen fiscal. Las empresas cumplen funciones distintas en el sistema productivo. Aquí vemos también lo que es la fortaleza de estas clasificaciones que radica y ordena la realidad empresarial, aunque ninguna por sí sola explica completamente su funcionamiento. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, que me ayuden con el nombre de la persona que subió la tarea. Sara Córdoba, ingeniero. Sarita Córdoba. Sí, gracias. Por favor, el siguiente grupo, el 3. Buenas noches, estimado ingeniero. Sí, en breve nos está ayudando la compañera Génesis. En este momento nos está ayudando a compartir pantalla, ¿ya? Bueno, buenas noches, estimados compañeros y estimado docente. Nosotros somos el grupo C. Vamos a hablar acerca de las sociedades, conceptos y características. Nuestro grupo C está conformado por los estudiantes Edith Arauz, Génesis Arboleda, Eric Mazancela, Gisela Paredes y mi persona, Melissa Palacios. Bueno, vamos a iniciar y primero, pues aquí tenemos un concepto donde nos dice que la sociedad nace como un negocio jurídico fundacional que otorga a la entidad una existencia propia. Primero, aquí nos dice que una sociedad es una organización formada por ya sea una o más personas. ¿Cuál es el objetivo de una sociedad? Pues realizar actividades económicas que le generen utilidades, que le generen ganancias. Además, aquí nos dice que tiene una personalidad jurídica propia, lo que significa que pues la empresa es muy independiente de los socios. Esto quiere decir que la sociedad funciona en sí como una entidad separada. ¿Por qué? Porque tiene su propia contabilidad, tiene sus propios recursos, tiene sus propios activos, entonces de esta manera protege el patrimonio personal de los socios que la conforman. También nos dice que tiene, pues, en este caso, nos habla acerca de la independencia contable y el asiento de apertura. Bueno, dentro de esto es importante lo que nos menciona aquí la independencia contable, porque la empresa quiere decir que lleva sus propios registros financieros, desde sus inicios, las aportaciones que han realizado sus socios, cómo fue el pago
inicial. Entonces, esto es muy importante porque no, es como una radiografía de la compañía, cómo está funcionando, cómo están sus asientos contables, ¿no? Entonces, es como el primer registro contable donde se anotan, como se comentó, ¿no? Los aportes de los socios. También cuenta con una visión tecnológica, una visión digital. Entonces, actualmente la era digital ha facilitado muchos trámites. Ya no es necesario acercarse presencialmente para hacer algún trámite, para ejercer alguna actividad que queramos, no. Entonces, actualmente, pues las compañías también se han adaptado, en este caso, a la era digital, permitiendo que se creen sociedades a través de la virtualidad. Esto hace que el proceso sea mucho más rápido, que genere más rapidez y pues más confianza también en el mercado para que más personas creen compañías, ¿no? Dentro de esto, pasamos a la siguiente página y queremos resaltar a la sociedad por acciones simplificadas. Y es muy importante resaltarla porque esta compañía se puede crear desde la virtualidad, un proceso 100% virtual en donde pues es mucho más flexible. No es necesario que la persona que la quiera crear se acerque, sino que lo puede hacer desde pues apalancándose de, en este caso, las páginas oficiales de la Superintendencia de Compañías. Entonces, a continuación hablaremos de esta sociedad por acciones simplificadas. Socios flexibles tenemos como primer punto. ¿Por qué? Porque todas las compañías deben iniciarse con 2 o más socios, a excepción de esta compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad anónima, que la sociedad por responsabilidad limitada y las demás sociedades tienen que aperturar sus actividades a partir de 2 socios o más socios. Pero esta compañía, por acciones simplificadas, puede constituirse con un solo socio. Eh, También permite la participación de varios socios, pero lo pueden hacer a un futuro conforme vaya haciendo el crecimiento de la compañía, ¿no? En el punto 2 tenemos que tiene una finalidad lucrativa. Anteriormente la compañera nos habló acerca de las compañías que son con fines de lucro y sin fines de lucro. Bueno, la sociedad por acciones simplificadas tiene una finalidad lucrativa. Entonces, sus actividades son netamente para generar utilidades hacia sus socios, ¿no? También, de igual manera, están sujetos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que los regula y los autoriza, ¿no? Y en el punto 3 tenemos que nos ofrece flexibilidad para emprender. ¿Por qué? Porque puede constituirse con un solo socio, como lo estuvimos mencionando. También no se exige un capital mínimo y el capital está dividido en acciones que pueden pagarse parcialmente y completarse posteriormente. Tiene una responsabilidad limitada, que quiere decir que los socios pues van a responder únicamente con las aportaciones que están haciendo para inaugurar o iniciar esta compañía, ¿no? Puede también tener una duración indefinida o determinada según los estatutos como vayan a iniciar la compañía. Y su disolución puede ser voluntaria o forzosa según los estatutos y la ley, ¿no? Pasamos a la siguiente página y aquí hablamos acerca del capital y reserva legal. Aquí nos dice que la reserva legal es como un mecanismo de protección patrimonial que existe en la gran mayoría de las legislaciones, ¿no? Su objetivo principal es hacer que las empresas retengan una parte de sus beneficios para que puedan crear como esta reserva, ¿no? Un fondo propio que les pueda servir de garantía ante los proveedores que tengan que cancelar, ante los empleados, ante los acreedores o de pronto alguna deuda que tengan, ¿no? Entonces, la reserva legal es como un ahorro obligatorio que hacen las empresas para protegerse o para respaldarse en un futuro. Entonces, les sirve de respaldo económico, les ayuda a evitar problemas financieros y también ayuda a generar confianza en sus socios, en sus accionistas y les ayuda a generar confianza también para las personas que les hacen los préstamos, en este caso las instituciones bancarias, ¿no? Porque es muy importante. Eh, es muy importante. ¿Me pasas a la siguiente página, por favor? Ya, porque es muy importante la reserva legal. Bueno, los negocios enfrentan varios obstáculos por el cambio del mercado, de pronto, pues, algunos problemas económicos que a veces pasan en el mercado, ¿no? Entonces, la reserva legal les ayuda a evitar o a minimizar algunos de ellos. ¿Por qué es importante la reserva legal? Porque protege a las empresas pequeñas. Entonces, la mayoría de las empresas en Latinoamérica son pequeñas o medianas.
Muchas no pasan al séptimo año de vida. La reserva legal les obliga a guardar un ahorro anual y ese ahorro les sirve para poder sobrevivir en momentos de crisis, en momentos difíciles, sin pues necesidad de que ellos tengan que pedir prestado. Es como un capital que tienen reservado ahí, ¿no? También les ayuda a conseguir créditos. Los bancos les es más fácil prestar a las empresas o compañías que demuestren que están sólidas, que demuestren que tienen liquidez, ¿no? Entonces, una reserva legal bien constituida le da señal al banco de que la empresa está bien organizada, de que la empresa tiene un respaldo con lo que le puede responder en caso de que pase alguna dificultad. Entonces, países con leyes que protegen mejor a los creadores tienen más crédito disponible para las empresas pequeñas, por este motivo de la reserva legal. Porque es muy importante también porque genera confianza en el mercado. Un inversionista extranjero mira primero la salud financiera de la empresa. Entonces, al tener esta organización y estas bases sólidas, le abre posibilidades a que pues, personas quieran invertir en su compañía, a que pueda recibir más accionistas e incluso, pues como lo dijimos, que pueda adquirir mayores préstamos bancarios. Entonces, ver una reserva legal sólida le dice a la empresa que es seria, que es estable y que cumple con la ley. Entonces, es muy importante porque ayuda a las empresas entonces a mantenerse estables, especialmente en los momentos difíciles, y pues les facilita también el acceso a créditos. Aquí tenemos un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo estamos comparando el tipo de sociedad, el nivel de riesgo para el socio, nos preguntamos si protege el capital personal y pues una breve observación, ¿no? Tenemos en el primer cuadro la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí nos dice que pues el nivel de riesgo para el socio es bajo. ¿Por qué? Porque protege su patrimonio personal. ¿Y qué quiere decir? Que es la opción más segura para emprender. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir que es la opción más segura? Porque si la empresa tiene deudas, el socio no pierde sus cosas personales, no involucra su casa, no involucra su carro o propiedades que tenga su nombre, ¿no? Solo si la empresa pierde, pues él va a perder lo que invirtió en la empresa. Por ejemplo, si un socio invierte $1,000, lo máximo que puede perder es eso, no más, los $1,000. Entonces, por eso es la opción más segura para emprender. Comandita. Bueno, aquí tenemos que el nivel de riesgo es muy alto porque no protege al socio su patrimonio personal y pues ¿qué quiere decir? Que responde incluso con sus bienes personales. Entonces aquí no hay protección. El riesgo es muy alto, entonces si la empresa tiene deudas o problemas financieros, el socio puede perder su dinero, sus bienes personales, entonces responde con toda la responsabilidad, ¿no? Tenemos comandita, socio capitalista. Bueno, este aquí es diferente. Aquí nos dice que el nivel de riesgo es bajo, que sí protege el patrimonio personal y pues que solo arriesga lo que invirtió. Aquí el socio solo pone el dinero, sí tiene pues protección de sus bienes personales, solo pierde lo que invirtió y pues no va a responder con sus cosas personales. En el último cuadro tenemos cooperativa. También es de bajo riesgo, mediano bajo riesgo, sí protege pues el patrimonio personal del socio y pues solo responde con su aporte y no con sus bienes personales. Entonces, en este cuadro nos muestra qué tan riesgoso es cada tipo de sociedad. Cada una es diferente, tiene diferentes normativas, está regulada de manera diferente. Entonces, hay algunas que sí protegen el dinero del socio, hay otras que pues no es que no lo cuiden, pero hay responsabilidades del socio, en donde sí tiene que responder con su patrimonio, en otras donde es muy limitado solo con lo que aporta. Por ejemplo, en la sociedad anónima y la responsabilidad limitada, el riesgo pues es bajo porque solo pierde lo invertido. En cambio, en la comandita, un socio gestor, el riesgo es alto porque pues la persona responde incluso con sus bienes personales. Entonces, esto de aquí nos permite entender cuál tipo de sociedad es más segura al momento de emprender y nos ayuda a tomar pues mejores decisiones. Tenemos también las ventajas de la formalización. A veces los negocios no se formalizan, en este caso pues no adquieren un RUT o no se registran en este caso la superintendencia de compañías. Entonces algunas de las ventajas de formalizar, una de ellas es acceder a financiamiento. Los bancos pues al ver que tienen una compañía y que pues generan utilidades, es mucho más fácil que accedan a un crédito.
También ofrecen una confianza en el mercado, una confianza institucional. Entonces, eso le ayuda también a facilitar la relación con organismos de control, como es la Superintendencia de Compañías, al demostrar pues la transparencia de sus actividades y el cumplimiento de normas. También otra ventaja es la protección patrimonial. Bueno, en la mayoría de sociedades, el patrimonio personal de los socios está protegido frente a las deudas de la empresa y escalabilidad. ¿Por qué? Porque permite la entrada de nuevos inversionistas mediante la venta o emisión de nuevas acciones o participaciones, ¿no? Le ayuda a a crecer el negocio. En conclusión, las sociedades son una forma muy organizada, segura de emprender. Hay que analizar cada una de ellas. Nos permiten desarrollar actividades económicas para generar utilidades con el respectivo respaldo legal y financiero. Esa es nuestra exposición del grupo 3. Muchas gracias por su atención. Por favor, la persona que subió de igual manera, Gisela Paredes, ingeniero. Gisela Paredes. Por favor, el grupo número 4. Grupo 4, por favor. Ya empezó a compartir, licenciado. Muy amable. Mm, ahí, un momentito. Ya. Buenas noches, compañeros y compañeras, licenciado. Yo, Edwin Fernández, en representación del grupo 4 conformado por Clever Chihuano, Diego Herráez, Jonathan Franco, Alexander Hernández y mi persona, voy a exponer sobre el tema clasificación de sociedades. Ahí. Ahí está. Introducción al sector societario. Este sector se define como el conjunto de empresas mercantiles, tanto nacionales como extranjeras, que operan bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Su relevancia para el país es fundamental, ya que constituye una de las principales fuentes de generación de tributos, riquezas y empleos, lo que impacta directamente en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Definición y propósito. Las sociedades se entienden como un instrumento legal diseñado para registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y para el desarrollo de actividades económicas. Se constituyen mediante la unión de dos o más personas que operan bajo una razón social específica, aportando capital en forma de dinero, bienes o industrias para alcanzar un objetivo común. Tipos de estructuras societarias. En el Ecuador existen diversos modelos para estructurar una empresa según las necesidades del negocio. SaaS es una estructura moderna y flexible ideal para startups y pymes, debido a que no requiere un capital mínimo y tiene pocas formalidades. SA es un modelo clásico para medianas y grandes empresas que requieren al menos dos accionistas sin un límite máximo. Compañía de responsabilidad limitada. Muy común en empresas de tipo familiar, donde el número de socios se limita a un rango de entre 2 y 15 personas. Compañía de economía mixta. Combina entidades públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de interés mutuo. Compañía en nombre colectivo. Estructura tradicional basada en la confianza mutua entre socios con responsabilidad ilimitada. Sí. Y compañía en comandita simple y dividida por acciones, diseñada para gestores activos e inversores pasivos combinando experiencia y capital. Obligación clave de las sociedades. La formalización de una sociedad conlleva responsabilidades ineludibles. Primero, es obligatorio el registro ante la Superintendencia de Compañías y la obtención del RUC a través del Servicio de Rentas Internas. Segundo, se debe cumplir con la presentación de declaraciones mensuales de IVA y la declaración anual del impuesto a la renta. Tercero, se exige la adopción de las normas internacionales de información financiera para garantizar transparencia de los estados financieros.
Y último, es imperativo el cumplimiento de las normas laborales, incluyendo aporte a la seguridad social y el pago del 15% de participación de utilidades a los trabajadores. Aspectos tributarios fundamentales. En cuanto a la carga impositiva actual en el país, se destacan los siguientes valores: que se establece una tasa básica del 25% para sociedades, existe un recargo adicional del 3% en caso donde los beneficios no sean reinvertidos, y la tasa general aplicada a la mayoría de bienes y servicios es del 15%. Como problema identificado, se observa que en el Ecuador existe a menudo una falta de conocimiento técnico sobre los tipos de sociedades. Esto puede derivar en elecciones legales inadecuadas, incumplimientos tributarios y, por consecuencia, la imposición de multas y sanciones evitables. Clave para el éxito empresarial. En conclusión, conocer a fondo estas estructuras es la clave para el éxito empresarial. Una elección correcta no solo protege el patrimonio de los socios, sino que facilita el acceso a crédito y fomenta un crecimiento económico sostenible para el país. Eso sería todo. Agradezco a todos por su atención y también agradezco por el trabajo del Grupo 4 para realizar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. La persona que subió, por favor. Yo mismo, Edwin Fernández. Edwin Fernández. Por favor, el grupo número 5, por favor. No. El grupo 6, por favor. Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, estamos en el grupo 5. Ya, por favor, ayúdenos. Un momento, por favor, ya va a compartir el compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo Buenas 5. noches. Nuestro grupo está integrado por Sandra Gualongo, Juliana Cáceres, Christopher Camacho, Brandon Saldaña y quien les habla, Katia Vilés. Nuestro tema de exposición es la contabilidad, definición y objetivos. Para entender qué es la contabilidad, primero vamos a entender un poco la evolución histórica de esta. La contabilidad, como pueden ver, no es un invento reciente. Nació cuando el ser humano comenzó a vivir en sociedad. Para que la contabilidad surgiera como actividad debieron ocurrir tres sucesos importantes. Primero, que los humanos se vinculen por necesidades en común. Segundo, las actividades económicas comenzaron a ser tan numerosas, pues que no podrían ser memorizadas. Y el tercero es cuando surge un invento, o sea, un medio para registrar las actividades, que en este caso, pues es la contabilidad. En la antigua Roma usaban un libro llamado Codex o Tabulae, que ellos registraban sus ingresos y egresos. A nivel de América, antes de la llegada de los españoles, culturas como los incas y los aztecas, ellos registraban sus tributos mediante lazos con nudos. Pasaron los siglos y con la llegada de la imprenta, las prácticas contables se sistematizaron. Y aquí en esta parte de la historia, exactamente en 1494, surgió el fray Luca Paciolo con un nuevo registro que ahora conocemos como la partida doble,
que esta consiste en registrar las transacciones como débito y crédito. Este nuevo registro fue plasmado a nivel de Europa. A inicios del siglo XX, a partir de este revolucionario invento por el fray Luca, empezaron a crearse las escuelas de comercio. Es aquí donde nacieron los contadores, que son los encargados de la contabilidad. También en este siglo, al inicio de este siglo, la contabilidad pasó de ser una práctica empírica a una profesión. Surgieron leyes que consolidaron al contador como una figura pública que da fe de los registros económicos, sea de cualquier entidad. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se aceleró el proceso de las prácticas contables, dando un giro muy distinto a lo que ahora conocemos como sistemas informáticos de contabilidad, que estos integran a las demás áreas funcionales en una empresa. El uso de la inteligencia artificial, el blockchain, la big data, están replanteando el panorama contable actualmente. Ahora sí vamos a entender qué es la contabilidad. Siguiente. Como podemos ver, la contabilidad no es un simple registro numérico, es una disciplina que responde a la necesidad humana de gestionar y preservar un valor económico. Es una técnica indispensable para registrar de manera sistemática las operaciones que generan un impacto económico en una entidad. Su verdadero valor está en producir información organizada y coherente. La contabilidad permite un proceso contable muy importante. Se desarrolla en tres pasos se desarrolla en tres pasos que son muy importantes que el contador debe de tomar en cuenta a la hora de desarrollar su trabajo. El primero es identificación y medición. Todo parte de identificar y revisar documentos como de soporte, como las facturas y los recibos, que sirven a su vez como prueba de la transacción y este a su vez verifica su valor económico. 2. Clasificación y codificación. Este paso es vital. El contador clasifica las operaciones según el plan de cuentas. Datos desordenados pasan a ser datos ordenados. 3. Acumulación y registro. En este paso se realiza mediante el uso de libros auxiliares y principales que permiten que la información vaya desde operaciones diarias hasta un reporte ya consolidado. Objetivos. La contabilidad tiene varios objetivos, pero podemos decir que uno de ellos es ser de utilidad para terceros. Es decir, que la contabilidad debe suministrar datos que sean realmente aplicables para la toma de decisiones, tanto para inversionistas como para acreedores y otros usuarios que también dependen de esta actividad para, para sus análisis. Otro objetivo sería la evaluación del flujo de efectivo. Este es uno de los retos más grandes de las empresas, que consiste en determinar con precisión la cantidad exacta de cuánto dinero ingresa y sale de las mismas. La contabilidad en este objetivo actúa como una herramienta de previsión para los usuarios que evalúen las oportunidades y los riesgos. El tercero sería una gestión de recursos. Este es un objetivo obligatorio. En este objetivo, mantener un reporte claro y transparente sobre los recursos económicos con los que cuenta la empresa, o sea, que es la base para cualquier planificación financiera a futuro. Conclusión.
Como conclusión, podemos decir que la contabilidad es, en esencia, la memoria organizada de la actividad económica humana y como objetivo fundamental es proveer información clara y veraz para la toma de decisiones. El éxito profesional depende de la agudeza analítica para transformar datos en conocimiento estratégico, apoyándose en herramientas tecnológicas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera que me ayude con el nombre de la persona que subió la tarea, por favor. Yo misma, Katia Vilés. Katy Áviles. Ujú. Por favor, el grupo 6. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Reciban un cordial Buenas saludo. noches. El grupo número 6, conformado por Alisca Mindiola, Sara Montaluisa, Vanessa Moreira, Vanessa Naranjo y quien le habla, Rodrigo Baño, vamos a exponer lo que es la clasificación de la contabilidad. Como introducción, herramienta fundamental en las organizaciones. Permite analizar información financiera. Apoya la toma de decisiones, se clasifica según sus necesidades. La contabilidad es una herramienta esencial para la gestión de cualquier organización, permitiendo registrar, analizar e interpretar información financiera para la toma de decisiones. Debido a la diversidad de actividades económicas, necesidades de información, la contabilidad se clasifica en diferentes tipos que cumplen funciones específicas. Clasificación según el tipo de usuario. Contabilidad financiera. ¿Cuál es su función? Identifica, registra, clasifica y presenta sistemáticamente las operaciones económicas para generar estados financieros. ¿Cuáles son sus usuarios principales? Externos, inversionistas, acreedores, entidades gubernamentales y organismos de control. Como características, se rige por normas contables establecidas para garantizar uniformidad y comparatibilidad. Se enfoca en hechos económicos basados en información histórica. Se expresa en términos monetarios, requiere datos objetivos y confiables. La información debe ser clara y comprensible para la toma de decisiones fundamentadas. Por ejemplo, podemos decir que la elaboración de los estados financieros o balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo. La contabilidad administrativa, ¿cuál es su función? Genera, analiza información interna para apoyar a los directivos en la planificación, control, toma de decisiones dentro de la organización. ¿Cuáles son sus características? Flexible, adaptable, no sujeta estrictamente a normas contables formales. Se ajusta a las necesidades específicas de la empresa. Se enfoca tanto en los datos históricos como en las proyecciones futuras. Planificación estratégica. Prioriza el análisis de costos, presupuestos y rendimiento para el control interno y optimización de recursos. Por ejemplo, la
elaboración de presupuestos, análisis de costos, de producción, uniformes de desempeño. Clasificación según la actividad económica. Clasificación comercial. Aplicación. Organizaciones cuya actividad principal es la intermediación. ¿En qué se enfoca? Registra movimientos de empresas que compran bienes terminados para su venta sin transformación física. Ejemplo, supermercados que revenden productos de consumo masivo sin alterar su estado original. La contabilidad industrial. ¿En qué se aplica? En entidades que transforman materias primas en productos terminados. Sus características: una rama compleja que requiere el seguimiento detallado de la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, una fábrica de calzado de cuero que registra desde el gasto en pieles hasta los salarios de los operarios para determinar el costo unitario. Contabilidad de servicios. Empresas dedicadas a la venta de intangibles o asistencia de técnica. ¿En qué se enfocan? Se centran en el control de gastos operativos y en el rendimiento del capital humano, al no existir un producto físico. Por ejemplo, la firma de una consultoría legal, donde los ingresos provienen de asesorías y los costos principales son los sueldos de los especialistas, en este caso de los abogados. Clasificación según la naturaleza del ente. Clasificación pública o gubernamental. ¿Cuál es su función? Maneja las situaciones económicas y financieras de las organizaciones del gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál es su objetivo? Obtener información financiera, patrimonial y presupuestaria, verídica y confiable para todas las autoridades pertinentes en la toma de decisiones. Su objetivo primordial es la transparencia y el control del uso de recursos del Estado. El proceso contable gubernamental en el Ecuador. Excepciones de información, análisis de documentos, fuente de registro de hechos económicos y elaboración de datos financieros. ¿Cuáles son sus usuarios? Toda la sociedad. ¿Quién se enfoca? En el bienestar social. Ejemplos: registro de presupuesto anual en un municipio, administración de fondos en una escuela pública, registros de ingresos por impuestos. Por último, la contabilidad privada. Función. ¿Cuál es su función? Es registra y controla las operaciones financieras de empresas o individuos en el sector privado. Finalidad: proporcionar información financiera para que los dueños o accionistas y otros interesados tomen decisiones informadas sobre la gestión empresarial. Su objetivo es obtener, maximizar ganancias. En conclusión, la clasificación de la contabilidad permite entender que sus diversas ramas responden a las necesidades específicas de los usuarios. La actividad económica, la naturaleza del ente, la información contable, confiable y oportuna es clave para el éxito de cualquier entidad en el entorno empresarial y económico actual, fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la gestión.
Eso es en la exposición del grupo número 6. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, el nombre de la persona que subió. Igual, Rodrigo Baño, por favor. Rodrigo Baño. Sí. Por favor, el grupo 7. ¿Cómo está? Buenas noches, estimado docente, compañeros. A continuación, vamos a proceder a compartir lo que es la exposición correspondiente al grupo número 7, en la cual vamos a tratar el tema de la contabilidad y su relación con otras disciplinas. Muy amable. Los que conformamos este grupo número 7 somos Doménica Lor Achundía, quien les habla, León Maldonado Mayra Alejandra, León Ruiz Naín Giovanni, Maigua Tomala Ariel Abraham y Oviedo Wendy Nayeli. Como introducción, podemos decir que la contabilidad es una herramienta fundamental en las empresas, ya que permite registrar, organizar y analizar la información financiera. No funciona de manera aislada, sino que se apoya en otras disciplinas que ayudan a mejorar su aplicación y comprensión en el entorno empresarial. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad sabemos muy bien que es la disciplina encargada de medir, registrar e interpretar las operaciones económicas de una empresa. Su objetivo principal es proporcionar información clara y confiable. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y el control de los recursos. Las disciplinas relacionadas. La contabilidad se relaciona con varias disciplinas muy importantes. Entre aquellas tenemos la administración, las matemáticas, la informática, el derecho, la economía, la estadística y la sociología. Relación de la contabilidad con la administración. La contabilidad y la administración están estrechamente relacionadas al punto de decir ya que ambas buscan el uso eficiente de los recursos. La contabilidad proporciona datos financieros que permiten a la administración planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de una empresa. Relación con matemáticas e informática. La contabilidad utiliza las matemáticas para realizar cálculos, análisis y registros financieros con precisión. La informática permite el uso de sistemas contables digitales, facilitando el almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes cantidades de información. Podemos dar un corto ejemplo, o si tenemos un negocio, sabremos con la relación que tendríamos en base con las matemáticas, nosotros sabríamos o podríamos prever cuáles serían las ventas en un futuro. Utilizando, obviamente, la informática también, muchas veces utilizaríamos lo que es el Excel para poder registrar estadísticas. Relación con el derecho. Relación con la economía, perdón. La economía estudia cómo se producen y distribuyen los recursos en una sociedad. La contabilidad registra y analiza estos movimientos dentro de las empresas, permitiendo entender así su situación financiera. Relación con estadística y la sociología. La estadística ayuda a analizar datos contables y realizar proyecciones para la toma de decisiones. La sociología estudia el comportamiento humano dentro de las organizaciones, lo cual influye en las actividades económicas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poquito más. La sociología aporta el porqué. Podemos expresar que nos permite entender que detrás de cada transacción hay decisiones humanas. En base a esto, también existe la cultura organizacional y dinámicas sociales que determinan
el rumbo de la economía interna. Y la estadística aporta el cómo transforma este comportamiento humano en patrones medibles, permitiendo que la empresa deje de adivinar y comience a predecir escenarios futuros con una base científica realmente. En conclusión, la contabilidad no es una disciplina independiente. Como ya les vine explicando, necesita de otras áreas del conocimiento para poder funcionar correctamente. Gracias a esta relación, las empresas pueden tomar decisiones más acertadas y adaptarse a su entorno económico, legal y social. Si nosotros podemos mezclar todas estas disciplinas con la contabilidad, pues podríamos decir desde mi punto de vista que tendríamos éxito, así sea una persona emprendedora, por más pequeño el negocio que podríamos tener. Si nosotros aprendemos a relacionarnos, podríamos tener estadísticas, saber si el producto que vamos a vender, el producto que vamos a presentar va a llegar hacia nuestro cliente y si vamos a tener ganancias o pérdidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, en nombre del grupo, por favor, del representante quien subió la tarea. Mayra Alejandra León. Un momentito, por favor. Mayra Alejandra León, correcto. Correcto, ingeniero. Por favor, el grupo 8. El grupo Claro, 8, ingeniero, en un momento comparto la exposición. muy amable. ¿Me pueden visualizar? Sí, Bueno, yo les voy a hablar sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA. Los integrantes del grupo somos Inguillay Salazar, Kenny Stalin, Lor Vinces, Carmen Elizabeth, Montero Chauca, Pedro Alejandro, Navarrete Cedeño, Narcisa Caterine, Pastuña Paucar, Paola Estefanía. Como introducción, en el ámbito empresarial la contabilidad cumple un papel fundamental, ya que permite registrar, organizar y analizar la información financiera de una empresa. Sin embargo, para que esta información sea útil y confiable, es necesario que siga ciertos lineamientos establecidos. En este contexto surgen los principios de contabilidad general aceptados, conocidos como PCGA, los cuales constituyen la base para la elaboración de los estados financieros. Estos principios permiten que la información contable sea uniforme, comparable y transparente, facilitando su comprensión por parte de los usuarios. Los PCGA son un conjunto de normas y reglas que guían cómo registrar, presentar y analizar la información financiera de una empresa. Su importancia: garantizan confiabilidad y objetividad, permiten comparabilidad entre periodos y empresas, sustentan la credibilidad de los estados financieros. Sus objetivos:
uniformar prácticas contables, reflejar la situación financiera real, facilitar el control y la toma de decisiones. Usuarios de la información contable. ¿Qué son los usuarios de información contable? Son personas y entidades que utilizan la información financiera de una empresa. Por ejemplo, los dueños o accionistas de la empresa, los gerentes, los proveedores, los clientes o el gobierno. Relación con la toma de decisiones. Es base para decisiones económicas y financieras. Reduce incertidumbre y riesgo y apoya a la planificación y control empresarial. Principios básicos de los PCGA. Principio de entidad. La empresa se considera independiente de sus dueños u otras entidades. Aunque una persona sea dueña de varias empresas, cada una debe llevar su contabilidad por separado. La contabilidad refleja intereses económicos generales, no particulares. Como por ejemplo, el dueño de una panadería compra un televisor para su casa. Ese gasto no se registra en la contabilidad de la panadería, porque es un gasto personal de él. Principios de negocio en marcha. La entidad no tiene intención ni necesidad de liquidarse o reducir sustancialmente la escala de sus operaciones. Si existiesen fundados indicios que hagan presumir razonablemente dicha intención o necesidad, tal situación deberá ser revelada. Se asume que la empresa continuará operando en el futuro. Una fábrica de muebles registra maquinaria como activo y la deprecia en varios años, suponiendo que seguirá produciendo. Principio de periodo contable. Este principio establece que la vida de una empresa se divide en periodos de tiempo uniformes, ya sean mensuales, trimestrales o anuales, para medir los resultados de gestión y la situación financiera de forma periódica. Permite la comparabilidad de los estados financieros a lo largo del tiempo. Una empresa de consultoría presenta su estado de resultados cada trimestre. Aunque los contratos duren varios años, los ingresos y gastos se registran en el periodo correspondiente para evaluar el desempeño parcial. Principio de unidad monetaria. Las operaciones económicas se registran en la contabilidad usando la moneda del país donde está la entidad, en nuestro caso, el dólar. La moneda usada en los estados financieros debe indicarse. Todas las transacciones se registran en una sola moneda, ignorando la inflación o variaciones del poder adquisitivo. Una empresa en Ecuador registra sus ventas y gastos en dólares estadounidenses. Si recibe pagos en euros, los convierte a dólares al tipo de cambio vigente y los registra en esa moneda. Principios de medición y reconocimiento. Principio de costo histórico. Establece que los activos y servicios adquiridos deben registrarse según el principio de intercambio original en el momento de la transacción. Es el valor en efectivo pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada. Ventaja. Proporciona información objetiva y verificable. Existe una factura o un comprobante. Se mantiene a pesar de que el valor del mercado del bien suba con el tiempo, salvo ajustes por depreciación o deterioro. Principio de realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, es decir, cuando la transacción que los origina quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales. No se registran ganancias potenciales o esperadas. Se considera realizado cuando se ha transferido el riesgo y control del bien o se ha prestado el servicio. Establece el momento exacto en que una venta se convierte legalmente en un ingreso. Principios de devengado. Las transacciones se reconocen cuando ocurre independientemente de si se ha cobrado o pagado dinero en efectivo. Los ingresos se registran cuando se genera el derecho a cobro. Los gastos se registran cuando se contrae la obligación o se consume el recurso. Diferencia clave. Es lo opuesto al criterio de caja, donde solo se anota lo que entra, sale del bolsillo. Importancia del reconocimiento de ingresos y gastos. ¿Por qué es vital para una empresa? Porque permite conocer la utilidad real del negocio en un periodo determinado. Toma de decisiones. Ayuda a los gerentes a entender si la operación es rentable hoy, más allá del flujo de caja. Comparabilidad. Permite comparar el desempeño de la empresa entre diferentes meses o años de forma estándar. Cumplimiento legal. Es un requisito bajo normas internacionales de información financiera. Principios de presentación y revelación. Principio de revelación suficiente. ¿Qué es?
Es presentar toda la información relevante para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas. No se trata solo de números, sino del contexto que rodea notas, condiciones, plazos y supuestos. Ejemplo, si una empresa tiene una deuda significativa con un proveedor clave, no basta con mostrar el monto. El principio exige revelar la naturaleza de la deuda, si es comercial, financiera o es una deuda vinculada. Plazos y condiciones, fecha de vencimiento, tasas e intereses, condiciones especiales, cláusulas, garantías o restricciones relevantes. Principio de consistencia. Una vez adoptado un método contable o política de presentación, debe aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo. Los cambios solo se permiten si están justificados y revelados adecuadamente. Por ejemplo, si una empresa valora su inventario con el método de promedio ponderado, debe continuar haciéndolo en periodos siguientes. Si decide cambiar al método FIFO, debe justificar el cambio o razones sólidas, revelar el impacto en los estados financieros, recalcular cifras comparativas del periodo anterior. Principio de importancia relativa. Establece que no es necesario aplicar estrictamente todas las normas contables cuando el impacto de un hecho económico es tan pequeño que no altera la imagen fiel de la empresa ni las decisiones de los usuarios. Permite simplificar el registro si la omisión es irrelevante. Ejemplo, una empresa compra una grapadora por decir en unos $10 con una vida útil de 5 años. Técnicamente debería amortizarse durante ese tiempo. Sin embargo, debido a su bajo valor, se contabiliza directamente como un gasto del ejercicio, ya que no afecta significativamente el balance total. ¿Cómo se presentan los estados financieros? Los estados financieros se presentan como un conjunto de informes estructurales, un balance general, estado de resultados, un flujo de efectivo, que resumen la situación económica de una empresa. Se preparan siguiendo normas contables, generalmente de forma comparativa con años anteriores, y se formalizan mediante su firma, aprobación y entrega a organismos reguladores, como el registro mercantil al cierre del ejercicio. Aplicación de los principios de contabilidad. Estandarización. Unifica el registro de transacciones. El orden permite llevar una contabilidad sistemática. Confianza. Genera reportes claros para inversiones y bancos. Ejemplos. Principio de ente. Separar los gastos personales del dueño de los de la empresa. Principio de prudencia. Registrar pérdidas en cuanto se conocen y ganancias solo al realizarse. Ventajas de aplicar los principios contables. Facilidad crediticia, acceso a préstamos bancarios, comparabilidad, evaluar el crecimiento año tras año, legalidad, cumplimiento con las normas tributarias. Consecuencias de no aplicarlo. Desorden financiero, el desconocimiento de la utilidad real, sanciones, riesgo de multas legales y tributarias, inestabilidad, decisiones basadas en información errónea. En conclusión, son la base de la ética y transparencia contable que permite que la empresa sea sostenible y confiable, reflejan la realidad económica del negocio. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición, ingeniero. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Por favor, el nombre para poder registrar de la persona que ha subido, pero a la plataforma. Ya, Carmen Lor. Carmen Loa. Por favor, el noveno grupo. El grupo 9, por favor. Aquí presente, Inge. Disculpe, ¿le puedo presentar las diapositivas por celular? Lo que pasa es que estoy en el trabajo. Por Otro integrante para que ayude presentando, por favor. Ya le comparto, ingeniero. Buenas noches. Muy amable. ya listo. Yo empiezo ya. Buenas noches con todos. Esta es la Universidad Estatal de Bolívar y esta es la materia de contabilidad. Siguiente, por favor.
Listo, los integrantes de mi grupo son Diana Melo, Ronaldo Quilachemín, Héctor Cisalima del paralelo B de la materia de contabilidad. Y el tema es ecuación contable y plan de cuentas, lo que nos ha tocado exponer. Siguiente, por favor. El tema es la ecuación contable y el plan de cuentas y los objetivos de esta exposición es poner en práctica los conocimientos teóricos sobre los temas de cada grupo y dar a exponer aquí en la aula virtual. Siguiente, por favor. Como introducción, sabemos que la contabilidad es un sistema de información esencial para la toma de decisiones económicas. Su funcionamiento se basa en el equilibrio matemático perfecto conocido como la ecuación contable y en una herramienta que organiza las cuentas denominada el plan de cuentas. Ambos elementos interactúan de manera simbiótica, mientras que la ecuación define la lógica del equilibrio financiero. El plan de cuentas proporciona la infraestructura necesaria para clasificar y procesar cada movimiento económico. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es la ecuación contable? Nos preguntaremos. La ecuación contable es una igualdad que consta de tres variables, activos, pasivos y patrimonio. Para una entidad requieren recursos con los cuales están financiados mediante aportes propios, patrimonios o de terceros pasivos. Siguiente, por favor. Bueno, definamos activo, pasivo y patrimonio. Activo son los bienes y derechos controlados por la entidad con los cuales se espera generar beneficios futuros. Pasivo son las obligaciones que el ente económico asume con terceros para desarrollar su operación. Y el patrimonio representa las obligaciones del ente económico con los socios y accionistas. Siguiente, por favor. Bueno, la fórmula de la ecuación contable es igual a activos es igual a pasivos más patrimonio. Esta ecuación se formula bajo la premisa de que el total de activos de un ente económico está financiado, bien ser por el capital de terceros o por el capital del propio patrimonio. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de ecuación contable, ¿no? Ya aplicado en la vida real. Este es un caso cotidiano. Pensado hemos hemos puesto en práctica en una panadería, en algo micro, para poder entender su teoría, ¿no? Y bueno, en activos, el efectivo, la maquinaria, el inventario, y en total de activos tenemos $2,000. En pasivos son préstamos a terceros, los proveedores, y el total de pasivos es 1,200. Patrimonio es el capital propio y total de patrimonio sería 1,600. Aplicando la ecuación siguiente. Sería 2,800 es igual a 1,200 más 1,600 que tenemos. ¿Qué significa esto en el día? Que si mañana la panadería vende pan y recibe 100 en efectivo, el activo sube a 2,900. Automáticamente el patrimonio también sube a 1,700 porque ese dinero es ganancia para el dueño, manteniendo el equilibrio de la balanza. Y bueno, por el plan de cuentas, eso es un poco más sencillo. Es un listado ordenado y codificado de todas las cuentas contables que utiliza una empresa para registrar sus operaciones. Funciona como un índice organizado por categorías, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, lo que acabamos de mencionar anteriormente, que permite estandarizar el registro financiero, facilitando la elaboración de los estados financieros y en la toma de decisiones. Y listo. ¿Cómo se organiza? Casi todos los planes de cuentas se dividen en estas cinco categorías principales: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. A continuación, mi compañero les va a explicar un poco de esto. Los activos, ¿no? Dice qué es lo que tenemos o lo que se tiene, que es el dinero en efectivo, la mercancía, como pueden ser computadoras o cuenta por cobrar. Los pasivos, ¿no? Dice que son lo que se debe, o lo que debemos, como pueden ser los préstamos bancarios, facturas por pagar a proveedores o impuestos. El patrimonio dice lo que realmente es de nosotros o lo que realmente nos pertenece, que es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe, que en este caso sería el capital de los dueños. El ingreso. Los ingresos dice que es lo que ingresa o lo que entra, que es el dinero que llega por vender tus productos o servicios, etcétera. Los gastos dice que es lo que sale para operar,
Por ejemplo, el pago de la luz, el alquiler, el sueldo de empleadas, etcétera. Que se usan los números en codificación. Nos dice que se usan en un sistema jerárquico para que sea fácil de leer, por ejemplo. Un activo que es un grupo grande, un activo corriente que vendría a ser el dinero que se mueve rápidamente y la caja que sería el efectivo que se tiene en la mano. Eso nos dice para qué sirve. Nos sirve para ordenar, evitando que los registros sean que sea un caso o se acumule. Para tener claridad, que permite sacar fotos de las empresas, estados financieros, para saber si está ganando o perdiendo dinero. Para tener un control, nos dice que esto nos ayuda a ver en qué se está yendo el presupuesto exactamente. Dentro de eso tenemos una estructura como dentro de esta estructura se divide en clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8 y clase 9. Entre la clase 1 tenemos los activos, en la clase 2 se integran los pasivos, en la clase 3 se integra el patrimonio, en la clase 4 los ingresos, la clase 5 los gastos, en la clase 6 los costos de venta, en la clase 7 vendría a ser los costos de producción o de operación, asimismo en la clase 8 vendría a ser las cuentas de orden de deudores, asimismo en la clase 9 serían las cuentas de orden o las acreedoras. Dentro de la importancia de la ecuación contable y el plan de cuentas, nos dice que es importante por el equilibrio financiero. Nos dice que la ecuación contable garantiza que todos los recursos de una entidad, en este caso serían los activos, están debidamente respaldados por financiamiento propio de terceros, asegurando transparencia y de control. Nos dice que estandarización y la toma de decisiones. Nos dice que es el plan de cuentas que actúa como infraestructura organizando que permite procesar movimientos económicos de forma clara, facilitando la creación de estados financieros precisos para decidir el rumbo del negocio, así mismo como el control de operaciones. Nos dice que al codificar cada cuenta se evita el caos en el registro, permitiendo identificar exactamente en qué se está invirtiendo o gastando el presupuesto. Como conclusión, tenemos que la interacción entre la ecuación contable y el plan de cuentas es simbiótica. Mientras la ecuación estable es la lógica matemática del equilibrio entre el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio, donde el plan de cuentas provee el orden jerárquico necesario para que esta lógica se aplique en el día a día operativo. En conjunto, no solo sirve para registrar y transacciones, sino también que transforma datos sueltos en un sistema de información estratégico para la supervivencia y la rentabilidad de cualquier entidad económica. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. El nombre, por favor, de la persona que subió de igual manera. El nombre, por favor. Si salimos Morocho Tardet, Sí, Salema. Morocho Héctor David. Muchas gracias, señores estudiantes, por esta jornada que hemos pasado. Por favor, revisar el material de la plataforma que se encuentra subido. La próxima semana tenemos el examen. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Una linda noche para todos. Ingeniero, una pregunta. ¿Nos puede Bien. indicar cómo será el examen, por favor? El examen va a ser 10 preguntas en 15 minutos. Ok, esos serían todos los parámetros entonces. Sí, va a Bueno, estar habilitado. eh, el horario de ustedes está prácticamente en la misma hora que recibimos la clase, ¿no? De, de 8 a 9 va a estar habilitado, ¿no? ok, ingeniero, muchas gracias. Ya. Gracias, una linda noche para todos. Igualmente, gracias. Gracias, Inge.